Bueno, buenos días, compañeros. Bueno, nos encontramos aquí reunidos para debatir el caso de Lola. Eh, Aquí nos encontramos con la profesora Lady, que es la coordinadora de disciplina, mi persona, que soy la coordinadora académica Geraldine Ramos, el profesor José Luis, que es el director del curso, el profesor Iván, que es el docente que está remitiendo el caso de Lola, y la profesora Juliet, que es la orientadora. Bueno, vamos a debatir sobre el caso de Lola. El señor Iván, por favor, nos colabora con el caso y las hipótesis. Gracias. Bueno, yo solicito un comité académico para analizar el caso de la estudiante Lola. Ella es una niña de 10 años que se encuentra cursando tercer grado de primaria. Ella presenta mucha dificultad para asistir al colegio, ya que su padre no quería matricularla en esta institución. ¿Qué más les cuento? Ella presenta poca actividad en los descansos y su rendimiento académico es muy bajo. Ante ustedes presento las siguientes hipótesis. Se necesita ingresar a un programa de alimentación escolar, ya que por su situación socioeconómica es probable que esté desnutrida. Está desmotivada porque sus compañeros son dos años menores que ella, por lo cual se debe desarrollar estrategias de adaptación al aula. Requiere un programa de refuerzo escolar, ya que la falta de educación de los padres no favorece el rendimiento académico de Lola. Se debe enviar a valoración psicológica porque presenta una discapacidad cognitiva. Ante ustedes presento este caso. Listo. Bueno, empecemos entonces con la primera hipótesis, que es sobre si Lola necesita ingresar a un programa de alimentación escolar, ya que por su situación socioeconómica es probable que esté desnutrida. Pues mi punto de vista es que estoy de acuerdo con que Lola ingrese al programa de alimentación, pues esto le va a ayudar a ella con su problema de desnutrición, pues ya sabemos que la condición económica de Lola no es buena. Entonces, es posible que no se está alimentando bien, como ya sabemos, sus padres ya tienen una situación económica baja. Pues el programa ayudaría a Lola por el lado de la alimentación, y en cuanto a su situación socioeconómica, recordemos que hay investigaciones que indican que la desnutrición leve y moderada con privaciones socioeconómicas produciría pues efectos no tan marcados, pero entonces produce algunos efectos en la situación pues cognitiva de Lola, en su parte cognitiva. Pues preguntémosle entonces a la compañera Lady qué opina al respecto de esta hipótesis. Buenos días. Como coordinadora de disciplina, he notado un comportamiento en los niños que la molestan a ella por ser un poco mayor que ella, y la niña llegaba a la coordinación a ponerme las quejas de esto. Pero, o sea, respecto al punto de vista sí es válido, ya que la alimentación es muy importante en el desarrollo de los niños y su capacidad de aprendizaje. Los niños necesitan de vitaminas, por esto requiere de una buena alimentación para rendir. En el tema de consideraciones teóricas
acerca de la nutrición moderna y leve sobre el rendimiento del niño en contexto a la pobreza, se puede concluir que es muy importante la alimentación para los niños, ya que así no sufren de enfermedades como anemia u otros que le impidan rendir. También logro entender que los niños no solo les afecta su estado nutricional, sino también sus privaciones, ya sea material o simbólica. Esto quiere decir de su nivel de pobreza afecta tales capacidades problemáticas social, excepto lo nutricional. Lo que quiero decir con esto es que también les afecta el nivel como el nivel de estrato a los niños en esto. Bueno, Yo, continuemos con la... disculpen, una por una. Bueno, pues entonces continuemos con la compañera, con el compañero, perdón, el profesor José Luis. ¿Qué opina Bueno, acerca de esta hipótesis? sí, claro. Buenos días. Respecto al problema de nutrición que está presentando Lola y en cuanto también a si ella necesita o no ingresar a un programa de alimentación escolar ya por la situación socioeconómica que conocemos, yo pienso que es posible que sea una de las causas y pues recordando que el aprendizaje es importante. ¿En qué sentido? En que la nutrición puede jugar un papel importante al momento de desarrollarse. Dentro de los principales problemas relacionados con el aprendizaje destaca los problemas de concentración asociados al cansancio y a la hora de aprender, la malnutrición sobre todo, la ingesta de comidas que no sean pues a las adecuadas, por ingesta de azúcares que sobre todo son problemas de malnutrición que pueden estar afectándola a ella. Y pues digo yo que lo que yo pienso es que esto afecta la atención de Lola y puede fomentar la hiperactividad, lo que también puede estar afectando a ella el proceso de aprendizaje. También hablamos de que a partir de esto se puede estar presentando problemas específicos, o sea, trastornos específicos de aprendizaje a partir de la mala nutrición que ella está llevando por su condición o por la situación socioeconómica que están viviendo en su casa. Por eso yo pienso que es importante que ella ingrese a un programa de alimentación. Bueno, señor Iván tiene la palabra para que repute sobre la hipótesis. Bueno, quizás yo soy el principal testigo de su rendimiento y de su comportamiento en el aula de clase. Yo he presenciado y estoy de acuerdo que ella sea integrada a un programa de alimentación, porque la nutrición es vital en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Sabemos que una buena alimentación es capaz de hacer que los estudiantes desarrollen capacidades cognitivas, psicológicas y pedagógicas. Ella en el aula de clase, como consecuencia de esta nutrición, presenta apatía, está desconectada de clase, es rebelde, y todo esto es quizás como consecuencia de esa misma nutrición que tiene, porque ella comenta que muchas veces viene a la hora de clase sin recibir ningún tipo de alimentación. Por eso sí sería bueno integrarla a ella en un plan de alimentación escolar. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo con que ella ingrese al plan de alimentación escolar. Sigamos entonces con la segunda hipótesis, que es que la niña está desmotivada. Disculpe, profe, falta mi opinión respecto. Sí, señora Juliet, sí falta su opinión, discúlpeme, siga.
Bueno, todo lo que hemos planteado es muy válido y yo estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo en algo, en que la niña por su situación socioeconómica debe ingresar a un programa de alimentación escolar, pues sus recursos no, de pronto, como lo han mencionado todos, sus recursos no le permiten la ingesta de alimentos balanceados que le permitan tener una buena nutrición. Y a razón de esto, puede ser, como orientadora de pronto estoy en ese ámbito en donde tengo que llevarlos a pensar en lo siguiente. Y es que no podemos aseverar que la niña, sus problemas de desnutrición sean los que estén causando los problemas dentro del aula de clases, como por ejemplo los problemas de aprendizaje. Porque algunos estudios sobre la nutrición o la desnutrición escolar en niños dice que estudiar aisladamente la desnutrición, eso puede arrojar, los problemas de desnutrición como causa de problemas cognitivos, puede arrojar o conducirnos a resultados inconclusos. O sea que no es concluyente el hecho de que la alimentación de la niña o la desnutrición le genere problemas cognitivos. No es concluyente. Para llegar a afirmar de tal manera eso, debemos nosotros estudiar el caso desde antes de que la niña naciera. O sea, la madre debió haber presentado problemas de desnutrición para que la niña naciese con problemas cognitivos como tal. Sí estoy de acuerdo con que la niña ingrese a un programa de alimentación. ¿Por qué? Porque puede ser que no es que sea la desnutrición la que genere sus problemas cognitivos, pero sí la falta de alimentos que le propaguen o le den esa energía que ella necesita para rendir en clases. Entonces, ese es mi punto de vista respecto a esto. Es decir, sí estoy de acuerdo con que ingrese a un programa de alimentación escolar. Un aporte, profe. Pues como le decía anteriormente, o sea, como dice, no es que sea la causa principal, pero es muy posiblemente de que esa sea una de las causas. ¿Ya? Así es, así es. Por esa razón les digo que hay que estudiar un poquito más a fondo, o sea, el caso. No podemos tomarnos, ¿no? O sea, traer acá el caso y decir y tomarnos a la ligera que no, sí, vamos a concluir que sus problemas cognitivos se deben a que la niña no se alimenta bien. Hay problemas más de fondo, entonces debemos ingresarla y obviamente al ingresar la niña al problema de alimentación y que la niña esté consumiendo alimentos que le proporcionen salud, esto va a beneficiar su parte de aprendizaje. Obviamente va a haber un cambio, pero puede que haya algo más de fondo. Entonces vamos a tratar de tener un poco más de cuidado con este punto y a estudiarlo un poquito más. Voy como orientadora a hacerle un seguimiento para que ella, para saber a ciencia cierta qué es lo que sucede, pero sin embargo vamos a por el momento a ingresar al programa de alimentación escolar. Es lo que yo pienso. Claro, así como usted lo dice, al ingresar ella al programa de alimentación, pues ya vamos a notar un cambio y de pronto ahí ya iremos a mirar si está influyendo o no está influyendo. Depende del cambio que ella vaya teniendo, vamos a ir descartando o mirando si es una de las causas o no es una de las causas, pues la alimentación de la niña. Bueno, entonces continuemos con la segunda hipótesis. Pues la segunda hipótesis es que la niña está desmotivada porque sus compañeros son 2 años menores que ella, por lo cual se deben desarrollar estrategias de adaptación al aula. Bueno, pues doy mi aporte sobre la hipótesis. Pues yo pienso que ella está desmotivada, pues el profesor Iván nos comenta que ella estuvo retirada 2 años también del colegio, entonces es 2 años menor que su resto de compañeros, entonces yo pienso que ella sí está un poco desmotivada, pues tiene 2 años que no asistió
a un colegio, a un aula, pues a relacionarse con sus compañeros. Entonces ella tendría que empezar, un proceso, como quien dice, de cero, adaptarse a sus compañeros, adaptarse a estar 6 horas con sus compañeros en el salón, con su profesora. Entonces yo pienso que ella sí está desmotivada y sí hay que implementar en ella algunas estrategias de adaptación al aula. ¿Qué piensa usted, compañera Juliet? Compañera, discúlpeme, compañera Lady. Bueno, en mi opinión, puede ser posible que se sienta desmotivada porque sus compañeros son menores. Y como les venía diciendo, como coordinadora de disciplina, es porque he visto que los niños sí molestan a unos porque están más grandes. Entonces, de esta razón, es porque ella es mayor que ellos, se siente y ella siente que las cosas que ellos hacen no son de la edad de ella y se incomoda. Y al salir al descanso se siente triste al ver a los demás niños comer y ella sentir hambre y no comer nada. En variables y factores asociados al aprendizaje escolar no mencionan la tradición de estudios que intentan comprender la dinámica de la escuela y los procesos de aprendizaje que ocurren en su interior. Es decir, los colegios deben estar preparados para afrontar con creatividad y estrategias estas situaciones, ya sea que los docentes tengan métodos de enseñanza creativos, los cuales permitan que cada niño se sienta bien en su entorno. Gracias. Compañero José Luis. Bueno, en cuanto al factor de la motivación, en el caso de Lola, pues para el estudio del caso que se nos presenta, la motivación es uno de los factores que puede estar relacionado con el problema del aprendizaje de Lola. Es importante la motivación. Dice, la motivación pues puede tener varios efectos sobre el comportamiento y aprendizaje de la estudiante o de los estudiantes, en este caso de Lola. La motivación que permite el autoinvolucramiento en su proceso de aprendizaje puede verse afectado al estar en un curso con niños que no son de su edad y que pues los procesos metacognitivos están por debajo de las expectativas de ella. En consecuencia, la motivación no dirige al comportamiento de Lola a objetivos completos, no actúa en consecuencia a lo esperado por el grado en que se encuentra, es decir, o sea, lo que ella hace no va acorde a sus compañeros, o sea, lo que ella espera de sus compañeros no es lo que no lo está recibiendo y puede ser eso un factor que la desmotive. También podemos hablar de que según estuve leyendo sobre un autor que dice que la motivación es un factor fundamental en el aprendizaje significativo de los estudiantes. Entonces yo pienso que es importante la motivación, mantenerla ella motivada, charlas permanentes con ella, comunicarle por la situación por la que está atravesando, o sea, comentarle las cosas y pues decirle que a pesar de que no se encuentra con compañeros de su misma edad, eso no es un inconveniente para que ella pueda aprender. Es lo que pienso yo respecto a la motivación en el caso de Lola. Pues claro, y es que además la escuela también es un factor para que la niña, pues, ¿cómo les diría? Para que la niña, o sea, eso puede inhibir, puede también desmotivar a la niña, ¿cierto? Bueno, pues continuemos con el profesor Iván. Bueno, yo, en vista de que, pues claro, y puede existir esa variable motivación, en la otra clase he diseñado y he fomentado
dinámicas de esta forma que la niña se pueda adaptar a sus compañeros. Me preocupa no que su motivación, que su desmotivación sea por su edad, sino por otros factores que quizás existan en su hogar. ¿Por qué? Porque son cosas aisladas. Si se dan cuenta, ella y muchas veces tiene rendimiento académico dentro del aula de clase. Y existen otros niños que también presentan esta edad, 3 o 4 niños y tienen esta misma edad de ellos. Y son estudiantes que están en el promedio de notas de la clase. Entonces, me parece que son casos aislados, la desmotivación por la edad y su rendimiento académico. Desde mi punto de vista, no existe mucha relación entre estas dos variables, porque ella ya está en una edad entre 11 y 9 años y debe tener ya la capacidad para adaptarse a un salón de clase. Entonces, no estoy de acuerdo con eso de que su rendimiento está afectado por su edad. Ese es mi punto de vista. Claro, pero recordemos también que ella estuvo retirada 2 años de la escuela. Ella estuvo retirada 2 años. Bueno, sí, continuamos con pero la entró al profesora. mismo curso, ¿sí? Sí, señor. Bueno, en cuanto a la hipótesis que se acaba de presentar, pienso que hay 2 razones importantes que tenemos que tener en cuenta. La primera de ellas es que es 2 años mayor que el resto de sus compañeros. En mi ejercicio como docente, bueno, en este caso soy orientadora, pero en mi ejercicio docente la edad sí afecta la motivación de un estudiante. Y a veces los vemos como que a algunos los afecta, o sea, hay como 2 polos. Aquellos a los que les pasa lo que le pasa a Lola, que se siente retraída, que se siente callada, que se siente tímida, poco participativa, y esto hace que su rendimiento académico esté bajo. Y aquellos a los que les afecta de índole diferente, en donde se creen los papás del grupo, en donde se creen los mejores del grupo, y entonces se ven al tal punto de presentarse de forma agresiva, o sea, son los que mandan, son los que molestan, son los que hacen, como dice uno aquí popularmente, hacen bullying. Hay esos 2 extremos. Y por otra parte, está el punto de que, como lo mencionamos ya, se ha mencionado, Lola duró 2 años sin estar en un salón de clases. Cuando Lola salió de la institución, los niños que hoy están en tercero de primaria estaban haciendo primero de primaria. Ella llegó a ver a esos niños, posiblemente algunos de esos niños son sus compañeros, llegó a ver a esos niños como los niños más pequeños de la institución, hablando de la primaria como tal. Entonces, al ver ella estos niños en el grado tercero, ella tuvo un choque emocional. Tuvo un choque emocional sin duda porque ha encontrado muchos cambios. Aquellos que eran en nivel superior a ella ahora están en su mismo nivel y ella se siente más grande que los demás. Esto genera desconfianza en su parte comportamental. También es necesario, por esta razón es necesario que utilicemos estrategias que le permitan a ella socializar y hacerla sentir parte del grupo. No es, es un poco difícil, pero no es imposible. ¿Cómo se hace esto? Teniendo en cuenta 2 cosas. Primero, que nuestra institución es su segunda familia y nosotros estamos en la obligación de crear y promover ambientes en donde la niña se pueda involucrar. Hay muchas actividades que pueden involucrar, pero tenemos que empezar por el salón de clases, por sus compañeros. Pero yo creo primero nosotros concientizarnos de la necesidad que la niña tiene y por sus compañeros haciéndoles entender que sin importar la edad que Lola tenga, necesitamos ayudarles. Cuando usted le habla a un niño de ayudar a otro, el niño se motiva. Esto es una estrategia que puede funcionar. Entonces,
¿Cómo se hace? Eso es promover un ambiente socioafectivo en el aula de clases, y eso está comprobado o está escrito por en variables y factores sobre el aprendizaje escolar. Una discusión desde la investigación actual dice que este ambiente socioafectivo permite compartir, y eventualmente ese ambiente modifica las creencias y las expectativas mutuas. Genera un buen autoconcepto, o sea, que hace que la niña se mire a sí misma como alguien valioso que puede hacer parte del grupo, y genera las posibilidades de aprender. O sea, la motiva y genera, a su vez esa motivación genera en ella posibilidades de aprender. No solamente en ella, sino que a uno como docente también le ayuda a ser parte de ese proceso y a aprender acerca de pronto de estos cambios. Entonces, bueno, esa es mi opinión respecto a este punto. Muchas veces hemos visto de que la motivación, en este caso, por que Lola sea mayor, y eso se ve muy frecuente cuando los estudiantes por lo general tienen compañeros menores, que eso lleva a la deserción escolar. Yo he visto casos donde estudiantes que son muy mayores, sobre todo en los grados superiores, cuando tienen compañeros muy niños, o sea, la diferencia de edad es muy notoria, ellos pues, se desmotivan, le cogen apatía al estudio y pues terminan retirándose. Y eso pasa muy a menudo, no solamente en los grados menores o los grados de primaria, sino también en los grados de bachillerato. Eso es algo que juega un papel importante en la motivación. Así es, entonces por eso es que les digo, Claro. nuestra tarea es generar un ambiente, un entorno de familia, un entorno en donde nosotros primero concienticemos a sus compañeros de la necesidad de abrirle ese espacio a través de la ayuda. Podemos de pronto promover ese espacio en el salón de clases con la ayuda del docente, para que al generar ese espacio, entonces ella, como dije ahorita, va a modificar lo que hasta ahora ella cree, porque ella piensa, miren, es así como dice el compañero Jorge, porque él dice que hay deserción, y es cierto, hay deserción escolar. ¿Por qué? Porque se piensa o se cree que el que es mayor cree que él es el burro o el más bruto del salón, y por esa razón está en esas condiciones. Y eso baja su situación como tal. Entonces, al sentirse en menor grado que los demás, se desmotiva de tal manera que no le interesan las actividades del grupo, o sea, no le interesa realizar sus tareas, no le interesa participar, porque cree que de todas maneras va a permanecer en el mismo lugar. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta para tomar una decisión y para generar de pronto un ambiente que favorezca a Lola en este caso. Así es, estoy de acuerdo, compañera Juliet. Bueno, continuemos entonces con la hipótesis siguiente. Requiere un programa de refuerzo escolar, ya que la falta de educación de los padres no favorece el rendimiento académico de Lola. Bueno, yo pienso que ella sí requiere entrar al programa de refuerzo escolar, pues ya que, como sabemos, los padres de Lola no tienen nivel educativo, son analfabetos, perdón. Entonces, por eso considero que ella entre. Lola, las actividades que se le dejan, por lo menos no cuenta con el apoyo de sus padres para ella realizar esas actividades. Entonces, consiste también en que Lola pues aumente o se le note ahí el cambio en su desarrollo escolar. 7. Bueno, entonces yo les leo aquí un poquito sobre una lectura que realicé. Además de eso, aparte de eso, cuando se trabaja con Lola, nos comentó el profesor Iván que cuando se trabaja con Lola, o sea, no en el aula de clase, sino cuando él va y le explica a ella entiende.
ella entiende mejor los temas. Bueno, entonces aquí yo leí que existe un consenso entre los especialistas de la edificación escolar acerca de la naturaleza de estas variables asociadas al rendimiento escolar. Estas han sido catalogadas como variables de la escuela y variables, de origen de los estudiantes, ya que estas se clasifican a su vez en variables de la comunidad de origen y variables del hogar. Lola estaría ahí en esas variables del hogar. Este campo influye sobre los logros escolares que operan en promover o inhibir el rendimiento escolar con respecto a las variables del hogar y el entorno familiar que inciden en los logros y aprendizaje del estudiante. Muestra una alta coincidencia acerca del peso que tienen los factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres, particularmente en la escolaridad de la madre, que es la que por lo general siempre está ahí ayudando a sus hijos. En el aprendizaje humano hay elementos de aprendizaje como los medios o mediadores, que son las personas que ponen al sujeto aprendiente en interacción con el objeto de conocimiento. Entonces, yo pienso que ella sí debería ingresar al programa de refuerzo. Le doy entonces la palabra a la compañera Lady, la profesora Lady, para que ella nos dé su punto de vista. Mi punto de vista es que sí requiere un programa de refuerzo, porque es una niña que necesita atención, dedicación, ya que sus padres no le brindaron el apoyo correcto en su aprendizaje. En estos casos necesita de acompañamiento del docente, reforzándola en los momentos libres. Sería un gesto noble del docente, ya que la pequeña es de escasos recursos, como se menciona en los 4 pilares de la educación. Ya no basta con que nos enfoquemos con lo que aprendimos. Hay que aprovechar cada oportunidad que se nos presente de aprendizaje para enriquecer lo que ya sabemos, porque la vida está llena de cambios permanentes. Esa es mi opinión, o sea, algo concreto, que sí requiere de un programa de refuerzo y de mucha dedicación, ya que sus padres por lo general no saben mucho de estos temas, entonces sería muy bueno que la docente tuviera el acompañamiento también de la docente en este caso. Gracias. Continuamos con el profesor José Luis. Bueno, en cuanto a la estimulación sociocultural, que si requiere un programa de refuerzo escolar, pues eso sin lugar a dudas, puesto de que el acompañamiento familiar es fundamental en la disposición para aprender en casa. O sea, si nuestros papás, o en el caso de ella, el papá o la mamá, no tienen unas bases mínimas de educación, pues se le va a complicar a ella muchísimo más, porque entonces no va a tener ese acompañamiento en casa, lo que se le dificulta a ella aprender. Porque dice que esto afecta en la calidad del acompañamiento suministrado por los padres, puesto que cada asignatura requiere de unos mínimos para poder desarrollarse. Entonces, si los papás de ella no tienen ni el más mínimo conocimiento, ella le va se le va a hacer bastante complicado, pues, tener unas bases buenas también. Pues en mi caso, como director de curso, lo que propongo es a los padres, sobre todo, que traten, o en la medida de lo que puedan, tener como que un proceso de alfabetización, si se puede, porque en estos casos es muy difícil. También sugerir a la coordinación académica la conformación de grupos que, pues, mediante el servicio social que hemos visto en muchas ocasiones,
que se le preste a estos niños que presentan esta situación, pues ese direccionamiento y acompañamiento para que ellos puedan pues tener unos conocimientos más avanzados, con más base. No sé, eso es lo que yo pues planteo para este caso, tener un grupo que esté acompañándola a ella, sobre todo en su caso específico, para que ella pueda desarrollarse mejor. Y como es, en cuanto a los padres, pues tratar en la medida que se pueda de que ellos también tengan un poquito de alfabetización en cuanto pues, a mejorar sus condiciones y así poder ayudar a Lola. Claro, me parece también muy importante eso, que los padres de Lola se eduquen, así sea pues en los grados de escolaridad primaria, para que ellos puedan ayudar también a la niña pues a salir adelante en su proceso académico. Bueno, entonces continuamos con el profesor Iván. Bueno, existen dos variables que yo me puedo dar y dar cuenta en el aula de clase. El grado de muscularidad de sus padres afecta directamente en su desarrollo cognitivo y pedagógico de la niña. Y su bajo rendimiento académico porque sus padres no cuentan con los recursos necesarios para buscarle un guía que le ayude en sus tareas. Por ejemplo, yo allá en el salón de clase trabajamos de forma didáctica las tareas y eso, pero cuando yo le asigno sus tareas a la casa, en el caso de inglés, matemáticas o sociales, me di cuenta que al siguiente día viene con la misma tarea sin hacer. Entonces, me parece urgente que ella entre en un plan de escolaridad, donde, en forma de refuerzo, donde a la niña se le ayude, se le encamine y se le explique la forma de hacer la tarea y que ella pueda cumplir con los estándares mínimos de educación para que ella pueda ser promovida a los siguientes cursos. Esa es mi opinión. Bueno, continuamos entonces con la profesora Juliet, la orientadora. Bueno, muchas gracias por la palabra. Escuchando todos sus puntos de vista, pues yo estoy en la misma posición de ustedes. Obviamente la niña requiere un acompañamiento en cada una de sus actividades para un mejor desarrollo de las mismas. Y esto obviamente incidirá o incide en que su desarrollo escolar mejore. Saben, la estructura, el factor estructural de su hogar, la falta de pronto de academia o la falta de conocimiento de sus padres, también puede ser uno de las cosas que genere peso en el punto que tocábamos anteriormente, donde decíamos que la niña estaba desmotivada. Analizando esa situación un poquito, ustedes deben o debemos mirar que si una niña no tiene ayuda en casa, ¿qué motivación tiene? Ni siquiera tiene quien la anime a hacer sus tareas. Entonces es muy importante y es muy urgente que nosotros procuremos encontrar una ayuda para Lola en este sentido. ¿Por qué? Porque, como se mencionó anteriormente, el nivel educativo de los padres es muy importante, particularmente el de la madre. Es muy importante porque son los que están allí como pendientes de las actividades de sus hijos. Entonces, sí estoy de acuerdo en que nosotros busquemos esa manera. Ahora, por otra parte, de pronto la escolarización de los padres no es una idea descabellada, es cierto, sería muy interesante, pero es algo que requiere un poco más de tiempo. Y por el momento nosotros necesitamos solucionar el problema de Lola como tal. Nosotros necesitamos quien rinda en este momento sea Lola. Entonces, para que se logre, debemos urgentemente, se hace imprescindible un programa de refuerzo escolar para Lola. Así es, así es. Pues ahora por el momento la prioridad es Lola
Entonces, yo creo que todos estamos de acuerdo con que ella entre a ese programa de refuerzo, ya que ella iba a tener un apoyo, ¿cierto? Ella ahí ya van a explicarle sus temas, a cómo hacerlos, como dice el profesor Iván, y el compañero José Luis, cada materia tiene sus diferentes modos de aprendizaje también. Entonces, yo creo que sí es muy importante que ella ingrese. Bueno, entonces continuamos con la última hipótesis, que se debe enviar a valoración psicológica porque presenta una discapacidad cognitiva. Pues yo pienso, mi punto de vista es que ella, pues sí deberíamos enviarla a una valoración psicológica, pues para que la valore y determinen si sí o no tienen una discapacidad, ¿cierto? Igual nosotros aquí yo creo que ninguno es el profesional adecuado para determinar si sí o no ella tiene esa discapacidad. Ya dependiendo del resultado de esa valoración, ya nosotros entraríamos a apoyarla para el rendimiento académico de ella. Bueno, ya que hay varios factores asociados al aprendizaje escolar, como es la escuela, la comunidad, el hogar, fundamentar el hogar. Y yo pienso que todos estos son factores que están inhibiendo ese proceso de ella, que están ahí obstruyendo el proceso de aprendizaje de ella. Entonces, no sé, punto de vista de la compañera Lady, de la profesora Lady. Bueno, mi punto de vista, no creo que sea una niña con discapacidad cognitiva solo porque confunde la B con la D. Tengo entendido que a los niños les afecta su proceso de aprendizaje, la problemática social, estimulación recibida en el hogar, pautas de crianza, sistema de salud, escolaridad y empleo para sus padres. Ese es mi punto de vista, pues también sería, pues sí, como dice la compañera, podía enviarla, pero pues en mi punto de vista creo que no es una discapacidad cognitiva solo porque confunda una letra con la otra. Gracias. Bueno, continuamos con el profesor José Luis. Bueno, en cuanto a si se debe enviar a valoración psicológica, Lola presuntamente presenta algunos rasgos que la relacionan con algunos problemas de aprendizaje. Se desconoce actualmente el origen del problema, por lo que es necesario remitirla al docente orientador, sobre todo facilitarle toda la información del caso para que pueda redactar su informe psicopedagógico que se necesita para activar la ruta con la EPS. O sea, entre otras palabras, enviarla al especialista con el fin de confirmar o desestimar algún tipo de diagnóstico. En cuanto a lo que dice la compañera sobre la confusión de la B con la D, eso tiene que ver más que todo con la dislexia, que eso es lo que afecta principalmente la lectura. Pero como tal, en cuanto al desarrollo cognitivo y aparte de la valoración psicológica, pienso que no, o sea, no es que vaya muy acorde a eso, pero sí es necesario, como dice ella, enviarla a un, o sea, no, ella no está de acuerdo, pero sí pienso que sea necesario hacerle la remisión al docente orientador y que él haga estudio de todo para valorar qué es lo que realmente pasa con Lola. Le damos la palabra al profesor Iván. Bueno, no debemos olvidar que ya está en tercero, viene de un proceso de lo que es jardín, prejardín, primero y segundo, donde ella ya ha debido fortalecer esa eficiencia de confundir la B con la D. Si no lo ha hecho es porque posiblemente esté presentando algún tipo
de capacidad cognitiva, ¿verdad? Porque en el aula de clase se le han hecho plancha, trabajo, para que ella vaya mejorando ese proceso, pero no ha presentado ninguna mejoría. Se han hecho lectura, plancha, pero sigue confundiendo la B con la D. Entonces, en mi opinión, sí es necesario llevarla a esa valoración psicológica. Y primeramente, así como que este protocolo, que es el trabajo en el aula de clase con acompañamiento de los psicoorientadores, que son quien debe realizar la valoración y mirar en qué grado tiene esa discapacidad cognitiva. Esa es mi opinión. Bueno, pues yo voy a participar aquí nuevamente. Yo pienso que más bien lo que ella presenta es una dislexia, es un problema de dislexia. Entonces yo pienso que no sería un problema cognitivo. Como todos, pues nosotros aquí sabemos la dislexia, les leo aquí un poquito que la dislexia es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta con una dificultad para leer y para comprender lo que se lee. Entonces yo pienso que más bien ella lo que tiene ahí es un problema de comprensión. Además, recordemos que este problema se presenta, o sea, es muy común en los niños de primaria que ellos confundan las letras parecidas, o sea, la D con la B, la C con la S. Entonces, escuchemos la opinión de la compañera Juliet, de la profesora Juliet. Pues, Disculpa, Geraldine. Qué pena, qué pena. Disculpa primero, Geraldine. Mira, Sí, el señor, dígame. proceso es común, pero común en niños de primero y segundo. Es común en estudiantes de primero, segundo y quizás tercero al comienzo, pero ya cumplió todo ese proceso. Entonces, y no estoy por ahí de acuerdo porque ya ellos corregir ese problema en su proceso educativo. Sí, Qué pena, quiero también hacer un exactamente. aporte. Exactamente, señor Iván. Pero ella también estuvo retirada 2 años. Ella estuvo retirada 2 años. O sea, ella de pronto todo el proceso que se hizo con ella, desde primero hasta segundo grado, ella ahí como quien dice, pudo haber retrocedido. Ya eso a lo mejor se le pudo haber olvidado. Entonces, pues claro, ella con refuerzos y con todo eso, ella puede mejorar, pero hay que mirar a ver por qué aún no ha mejorado. Pues yo pienso que no deberíamos lanzar juicios apresurados. Primero, no debemos diagnosticar si ella tiene o no tiene un problema cognitivo. ¿Ya? Eso pues no nos compete a nosotros, por eso deberíamos activar la ruta con la EPS para que sea un especialista que la valore. Por eso es importante al docente orientador facilitarle todo lo que se ha venido manejando con Lola, todo el proceso, para que sea él quien diga o quien diagnostique a Lola y pues a partir de eso nosotros poder actuar, pero nosotros no estamos en la facultad para decir sí o no, porque realmente no tenemos esa capacidad. Por eso se va a enviar a ella a la EPS, que se activa la ruta con la EPS para que la vea un especialista y él sea quien la diagnostique. Claro, claro, no, igual pues lo que yo digo no es que de pronto ella sí tenga el problema cognitivo, yo lo que digo que más bien lo que ella tiene no es un problema cognitivo, sino un problema de dislexia, o sea que ella confunde la D con la B. Bueno, entonces escuchemos la opinión de la compañera Juliet, de la orientadora. Ok, me parece muy interesante ese tema de discusión que ustedes tienen ahí, pero yo estoy de acuerdo con Jorge Luis en qué sentido. La valoración psicológica es muy importante, obviamente debe llegar acá para poder hacerle un seguimiento como tal y poder determinar si existe o no existe una discapacidad cognitiva. Saben, Morín en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro dice que una idea o una teoría no debe ser pura y simplemente instrumentalizada, ni debe imponer sus veredictos de manera autoritaria, porque debe primero relativizarse y domesticarse. Una teoría debe ayudar a orientar las estrategias cognitivas conducidas por los sujetos humanos.
¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos, como decían ahorita, lanzar de pronto a la niña a decir, no, ella tiene ya una discapacidad cognitiva, o sí, tiene problemas de aprendizaje, o tiene dislexia. Posiblemente sea este uno de los factores que incidan en su proceso de aprendizaje, pero no podemos afirmarlo. Es por esta razón que es necesario que debemos utilizar o estudiar muy bien este tema acerca de la niña, porque hay otros factores que nosotros ya conocemos y que hemos mencionado en esta reunión asociados a este tipo de comportamientos. Y estoy de acuerdo también en lo que dice el señor Iván. Es cierto, eso es muy cierto. Estudios dicen que la dislexia se presenta o se manifiesta hasta los 7 años aproximadamente, se puede manifestar la dislexia, pero cuando no se detecta, puede permanecer por el resto de la vida. Yo conozco adultos que todavía presentan dislexia. Entonces, recordemos eso. Hay muchos factores que inciden y que puede ser que ella tenga dislexia. Yo no estoy afirmando que sea así, que para esto recuerdo, y reitero, debemos hacer un seguimiento. ¿Por qué razón lo digo? Porque, como dijo Geraldine, ella estuvo 2 años sin venir a la institución. En esos 2 años hubieron muchos factores que incidieron en su falta de adquisición de conocimientos. Entre esos está la pobreza de sus padres, el ambiente de pobreza donde la niña se desempeña, tal vez no accede fácilmente a textos, tal vez nunca accedió a un refuerzo, a alguien que estuviera allí por lo menos diciéndole, recordándole lo que ella ya había aprendido. Y todo esto puede generar a este tipo de confusión en la niña. Pero como dije antes y reitero nuevamente, vamos a hacer el seguimiento debido a este caso, porque sí, puede ser que la niña presente dislexia, y esto y que quizás es una de las primeras cosas de las que vamos a tratar de hacer seguimiento. No podemos determinarlo así simplemente porque nosotros lo pensemos. Hay una serie de pautas que hemos de seguir para llegar a determinar si sí o si no la niña presenta esta discapacidad. Sí, así es, me parece perfecto que se tomen ahí las medidas necesarias. Exactamente, mandarla a valoración y ya valoración determina si sí o no. Entonces no sé de pronto qué otro aporte quieren hacer o qué otro comentario. Bueno, este comentario es como por ejemplo llegar a una conclusión general acerca del tema de Lola. Y bueno, en mi rol de orientadora quiero de pronto tomar la palabra para sugerir de pronto una hipótesis general, tomando en cuenta las 4 hipótesis que aquí estudiamos, y ustedes, pues bueno, me dirán si estamos o no estamos de acuerdo en lo siguiente. Primero, Lola definitivamente necesita ingresar a un programa de alimentación escolar. No porque de pronto la niña presenta desnutrición como tal, pero por su condición socioeconómica, independientemente de si presenta o no presenta desnutrición, la niña debe ingresar a un programa de alimentación escolar. Segundo, es muy importante que como institución planteemos estrategias que permitan a Lola sentirse motivada, creando un ambiente socioafectivo, creando estrategias para que esto se logre. Tercero, el programa de refuerzo escolar debe darse porque esto va a mejorar de pronto la parte académica de la niña en cuanto a la presentación de actividades, ya que no las está presentando por falta de dirección en casa. Y cuarto, la valoración psicológica es imprescindible. Es imprescindible para determinar si la niña posee
una discapacidad cognitiva y nosotros estar seguros antes de pronto de crear actividades para la discapacidad. Puede que a veces digamos, no, sí, vamos a hacer esta actividad porque la niña tiene dislexia, pero puede ser que no sea dislexia y que estemos equivocándonos, entonces vamos primero a hacer el seguimiento como se debe. No sé si están de acuerdo. Como quien dice, disculpe, señor, como quien dice, no está de más. Así es. Claro, claro, Entonces, estamos de acuerdo. Pues yo estoy de acuerdo en los puntos anteriores. Esos son 4 puntos bastante específicos que nos resumen las hipótesis de lo cual estábamos manejando respecto a Lola. Son muy buenos y pienso que son como que los principales en los que se debería manejar. ¿Y de algo, señor Iván? Hablando. No, sí estoy de acuerdo con conclusiones generales. Pienso que recogen toda la problemática que tenemos con Lola y buscarle solución a Lola para que se pueda integrar al curso y su rendimiento académico pueda aumentar. Bueno, entonces ahorita en mi rol de orientadora, a usted que es el docente encargado o el docente que está de pronto al frente de la situación y que hace ese caso, estoy haciendo llegar a unas actividades que puede ir implementando con Lola que no van a afectar en este momento si de pronto sus demás ámbitos. O sea, van a ser unas actividades sencillas en clases que pueden mejorar su percepción y de pronto a decir su integración como tal. Entonces vamos ahorita a de pronto a pasar ese y de pronto a hablar con la niña, acercarse a ella, traerla a la orientación aquí, hablar con ella, conocerla un poquito más para determinar qué tipo de actividades también se pueden trabajar. Sí, y sería bueno también integrar a tu familia también a ese proceso que vamos a iniciar con Lola, también traer a tu papá, meterlo en ese proceso. Es así. Claro, claro, eso iba a decir yo, informar a la familia, a la madre y al padre responsables de Lola, a hacerlos partícipes también de esta formación de Lola, de este proceso que vamos a iniciar con Lola, porque también los padres, a pesar de que ellos son analfabetos, ellos pueden ayudarnos a ella con este proceso de Lola. Son muy importantes los padres. Estimulada, que de casa sienta ya la estimulación desde casa, la motivación que motive desde la casa para que ella sea estudiar. Es importante que los padres se vinculen también al proceso, porque eso no es solamente algo que va de parte de la escuela, de parte de nosotros. Es importante que los papás se comprometan, a pesar de que ellos no son, pues, no tienen un nivel educativo, pues, excelente. Bueno, la primera ruta a seguir generalmente en un caso como esto es citar a los padres, es lo primero que se hace, porque son las primeras personas que deben dar la aprobación para realizar el seguimiento a la niña. Uno pues está en la obligación de hacer el seguimiento como tal, de hablar con el niño, de conocer un poco más de su entorno, pero quienes deben también, como decían anteriormente, vincularse para colaborar desde casa son los padres. Entonces, la estimulación recibida en el hogar es muy importante. Así es. Entonces ese es el conducto. Entonces lo primero es que la coordinación envíe un citatorio a los padres para que ellos estén en una reunión con la coordinación, con las coordinaciones con ambas, tanto académica como disciplinaria, con esta servidora, acompañados de esta servidora. Bueno, entonces realizaremos toda eso, haremos llegar la citación a los padres para reunirnos con sus padres y con Lola y por supuesto con la orientadora. Bueno, entonces yo creo que ya esto fue todo. Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias, compañeros.
Igualmente.